Bueno, ayer veíamos nuestro tema sobre las zorras pequeñas, que es una figura bíblica que nos ilustra sobre cómo a veces toleramos dentro de nosotros pequeñas cosas que son muy destructivas y que es necesario comenzar a cazar. Recordemos la palabra de ayer, Cantares 2:15, cacen las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. En esa consideración, ayer vimos 3 pequeñas cosas que van destruyendo poco a poco. La primera, oír cosas importantes y olvidarlas. La segunda, menospreciar los momentos pequeños con Dios. Y la tercera, darse permisos en situaciones que son críticas. Hoy vamos a continuar con 5 más y la consideración final. Las pequeñas cosas que destruyen poco a poco nuestra vida espiritual, emocional y física. Es con ese sentido que debemos mirar este tema. Se supone que estamos reunidos para crecer. Se supone que cada día vamos a aumentar la comunión con Dios. Por consiguiente, nuestra vida es de autoexamen en forma continua para quitar de nosotros los obstáculos en esa relación con Dios. Si nuestra comunión con Dios no es muy intensa, una de las explicaciones puede ser este tema que estamos viendo. Entonces, la cuarta zorra pequeña es no exigirse. ¿Cómo vamos a tomar esto? Pastor, ¿no será que de pronto usted está cuadriculándose mucho y está tomando las cosas en una forma demasiado radical? Y entonces nos toca responder con que la palabra es la última que nos dice si podemos ser tranquilos, relajados en la vida cristiana o si es cuestión de exigirnos continuamente. Porque muchas veces no nos exigimos lo suficiente cuando hay pereza. A veces cometemos incluso el pecado, que es el de coger la pereza y colocarla en un altar. Y ante ese altar nos postramos, adoramos y decimos, nada más tiene derecho aquí, sino mi descanso. Quiero hacer una claridad ahí. Es natural que una persona se agote, se canse, se agobie incluso por problemas físicos y enfermedades. Es natural que quiera descansar. Yo no estoy hablando de eso cuando hablo de pereza. Estoy hablando de un sentir que está claramente descrito en la Biblia y el libro de Proverbios es el que más se refiere a ella, donde en ninguna parte hay una virtud, sino todo lo contrario, una antivirtud por la cual el ser humano se coloca en un estado de postración tal que no quiere hacer absolutamente nada productivo, nada de crecimiento, nada de fortalecimiento de su ser, sino que todo lo que hace es prácticamente nada. Esa es la pereza. Tenemos que exigirnos cuando podemos diferenciar claramente entre 2 cosas. ¿Estamos agotados? Bueno, listo, démonos permiso para descansar y reponernos. Pero una vez hemos llegado a ese punto de restitución, entonces nos levantamos nuevamente a batallar. Pero otra cosa es mantenernos en ese estado de lasitud continua, donde nada nos hace caminar hacia la productividad. No nos exigimos a veces también cuando hay cosas pendientes que incluso son varias al tiempo, y a veces hay que decir que muchas. Se han acumulado muchas cosas pendientes porque no nos hemos exigido resolverlas. No nos exigimos a veces cuando hay algo importante para hacer. Una prioridad que es necesario mirar
resolver y la dejamos, la colocamos en el sitio del olvido, pero no nos exigimos. Estamos en ese tema, aquí no estamos hablando todavía del no hacer, o no nos exigimos porque simplemente somos muy laxos, relajados y permisivos. Eso me refiere también a una consideración especial. Hablaba yo de la mentalidad cuadriculada. No estoy defendiendo para nada el criterio estricto militar cuadriculado o súper exigente y obsesivo. Ese es un extremo, pero el otro extremo es ser demasiado laxo, demasiado permisivo. En la mitad es donde debemos estar siempre, muy organizados, muy ordenados, muy autodisciplinados, sin que nos vayamos a ninguno de los dos extremos que son dañinos igualmente. La palabra nos dice en Josué 1:9, ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. O sea, exígete fortaleza a ti mismo. Cuando tengas un problema, te está diciendo el Señor Dios, cuando tengas un conflicto, una batalla, no te escondas, exígete, sal a batallar, porque vas en mi nombre, dice el Señor. Vas conmigo como pendón y bandera. Yo voy delante de ti para librar esa batalla. Entonces levántate, deja la pereza a un lado y sé valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este es el centro de todo. Yo pienso que cuando hay pereza, cuando dejamos cosas sin resolver, cuando somos muy laxos, simplemente no estamos considerando a un Dios que siempre nos ayuda. Este es el núcleo de esta cuestión. Cuando yo tengo que resolver algo, si lo miro solamente en mis fuerzas, es muy probable que me invada alguna fuerza negativa que no me permita enfrentar el problema. Pero cuando miro que mi Dios es el que va conmigo, tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, dice Josué 1:9, y yo tomo esa palabra para mí y la miro, y en cualquier dificultad de cualquier calibre y en cualquier momento, espiritual, emocional o físico, lo tomo con esa medida, entonces ahí ya es mucho más fácil ser fuerte y valiente, porque sé quién me esfuerza y sé quién me llena de valor. Un quinto aspecto a considerar para sacar de nuestra vida, el no enfrentar. O sea, el evadir problemas. La vida en este planeta se basa en momentos muy agradables, muy buenos, pero también en momentos muy difíciles y momentos muy estresantes, especialmente cuando se juntan varios problemas. Hablábamos atrás de no exigirse, pero aquí estamos considerando directamente la actitud de evadir los problemas. El Señor nos enseña que cuando uno no resuelve las situaciones, esas mismas puertas abiertas se convierten en eso, son fuente de entrada y de oportunidades para Satanás y sus esbirros. Cualquier problema que yo no resuelva a un tiempo prudencial y oportuno, se me va a convertir en un dolor de cabeza más adelante, porque Satanás es experto en destruir nuestra vida y en enredarla. Y él usa todas las cosas. Nuestras situaciones cotidianas son una fuente importante para él si no resolvemos esos problemas, si los evadimos, si los negamos, si los apartamos. No enfrentamos cuando evadimos tomar decisiones críticas, que es muy parecido al anterior, pero aquí se trata de esas situaciones en donde yo tengo que escoger negro o blanco, o gris. La persona madura es una personalidad que sopesa las decisiones, las
mide, las confronta y las toma. Después de escoger entre varias, toma la que mejor cree que le va a servir en la vida. Por eso la toma de decisiones tiene que ver tanto con la sabiduría. Si yo no tengo sabiduría, mis decisiones van a ser a veces necias. Entonces, estas decisiones críticas, primero, tienen que tener una personalidad claramente definida que las tome. Pero en segundo lugar, tiene que tener una personalidad fortalecida en el conocimiento, en el entendimiento y en el discernimiento, para que si es una decisión crítica sea tomada de la mejor forma posible. Cuando la persona se ve a sí misma como tomadora repetida de decisiones que la han llevado a problemas, la han llevado a confusión, entonces puede tomar la decisión de no enfrentar ya de ahí en adelante más decisiones. Y esa es otra situación muy crítica. Evadir responsabilidades no es una norma para nada de la vida cristiana. Al contrario, las responsabilidades hay que tomarlas. Es como dicen en el mundo, al toro por los cuernos. Cuando viene un problema, una situación, yo tengo que enfrentarlo y asumirlo. Muchas veces no enfrento por evadir el estrés. Soy de esas personalidades que se estresa por todo y entonces he descubierto que cuando no enfrento, pues no tengo tanto estrés, pero eso es una mentira. El estrés va a venir después precisamente por no haber enfrentado. Entonces lo mejor es asumir ahora, aquí, ya. Y es la razón por la cual el Señor nos impulsa tanto, nos pide que leamos la palabra de Dios. Entre más empapado esté yo de la verdad de Dios, más fácilmente voy a poder tomar decisiones críticas, enfrentar responsabilidades y enfrentar el estrés. Hay personalidades también un poco débiles que tienen miedo a la confrontación y por eso no enfrentan las situaciones difíciles en la vida. Quizás alguna vez tuvieron un trauma en la infancia, quedó una herida por alguna confrontación directa con los padres o quién sabe con quién, y se convirtió en un trauma tal que en este momento esta persona siempre busca esconderse en un laberinto, evitar, ya lo dijimos, estrés, responsabilidades y confrontaciones. Eso termina volviéndolo indeciso. Una persona que no puede en momentos cruciales decir derecha o izquierda. Nos recuerda la palabra en Isaías 41, 10 al 12. Oigan por favor esta palabra con el corazón, porque esta es la sanidad para todas estas situaciones que hemos visto hasta aquí en los últimos minutos con respecto a no enfrentar. Isaías 41, 10. No temas, dice el Señor, casi como un mandato, porque yo estoy contigo. La razón de que no tengas temor es que crees que yo estoy contigo, crees que yo existo, crees que yo soy el que libra tus batallas, por tanto no temas. Si tú temes, es como si el Señor continuara diciendo, es porque no crees en mí, no crees en esta palabra que te estoy dando en Isaías 41:10, no la tomas para ti. Porque yo te sigo diciendo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Significa eso, que soy tu creador, te conozco, te creé con un propósito, que yo soy tu sustentador, el que te da lo que necesitas, desde la respiración hasta el alimento y las fuerzas, en el momento que sea, porque soy tu Dios. Pero aparte de eso, soy tu Señor, por tanto, obedéceme. Cree en mí y en mi palabra, y entonces no temerás. Continúa el versículo 10,
te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Una figura paterna, donde el papá grande estira su mano, su derecha, toma la mano del niño que está caminando al lado de él, lleno de miedo, y lo hace cruzar la calle peligrosa, diciéndole: confía en mí, yo te paso al otro lado. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Versículo 11. Ciertamente los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los que luchan contigo serán como nada y perecerán. Nosotros, como hemos visto esta palabra cumplirse, a veces vienen como toros enfurecidos, como toros de Bazán, dice la palabra. Enfurecidos, nos embisten y hasta nos clavan sus cuernos, nos pisotean, nos humillan. Pero si nosotros resistimos sabiendo que tenemos un Dios, entonces pasa el tiempo y uno ve que se difuminó esa figura tan amenazante, tan ominosa que vino sobre nuestra vida y nos gritó y nos insultó. Ahora está en nada. Es cierto, la palabra de Dios se cumple, porque se cumple. Espero que tú seas de los que confía en esta palabra cada día de tu vida y en cada batalla. Versículo 12. Buscarás a los que riñen contigo, pero no los hallarás. Serán como nada, como si no existieran los que te hacen la guerra. Resumen: yo estoy contigo, dice tu Señor. Yo soy el que te ayuda, el que te fortalece y el que te sostiene. Y además de eso, yo hago que los que pelean contra ti desaparezcan en el momento menos pensado. Entonces, ¿de qué te afanas? Entonces, levántate y afronta todas las batallas que yo permito que estén delante de ti. Y segunda de Crónicas 32:7 dice: sean fuertes y valientes, no teman ni se acobarden a causa del rey de Asiria. El rey de Asiria siempre en la Biblia es figura del poder oscuro, el poder opresivo en el mundo, que prefigura también el poder oscuro y opresivo de Satanás, los principados demoníacos. Ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es más que el que está con él, o sea, más poderoso. Más poderoso es el que está con nosotros que los que están con ellos. Siempre guarda eso también en tu corazón, hermano, para tu sanidad, para tu restauración, para cualquier urgencia que tengas a nivel espiritual o emocional. El que está contigo es mucho más grande que el que está en el mundo, porque el que está en el mundo fue creado por el que está contigo. Es una criatura, no es un Dios. Bien, sexta zorra: permitir el tedio. Esto es algo que se está viendo con frecuencia. Hay una palabra que me viene al corazón, es: los judíos piden señales y los griegos sabiduría, pero nosotros predicamos a Jesucristo y a este en la cruz. Quiere decir que los religiosos piden milagros, que los intelectuales piden razones como argumentos, pero que nosotros los cristianos con humildad solamente nos contentamos con el Señor Jesucristo, porque sabemos que Él es nuestra fuente de fuerza, nuestro ánimo. Entonces, a veces permitimos el tedio cuando llega un pensamiento de desánimo. Señor, qué pena, Señor, pero esto del culto se está repitiendo cada 8 días de la misma manera. Yo no veo cambios, Señor. Qué pena, Señor, pero yo estoy sintiendo que tú prometes y prometes que ya vienes y no has venido.
Qué pena, Señor, pero el pastor siempre exhorta a que no pequemos y el pecado viene y me molesta, me atropella. Qué pena, Señor, pero el pastor también habla a veces de palabra que levanta, que consuela, pero yo no la siento en mi vida. Eso es desánimo. Y eso tiene mucho que ver con las dudas, con la incredulidad. Es por no tener una visión de vida o una visión de cielo, una visión celestial que vimos hace unos días. Mi visión de vida es que el autor de mi vida, el que sustenta mi vida, es mi Señor. Que el tedio es una situación resultante muy probablemente de una emoción o de un pensamiento. Pero yo no camino sino por la fe, no por lo que veo o siento. Entonces, basado en la fe, es que me levanto para contrarrestar ese desánimo. Muchas veces nos permitimos el tedio porque hay algunos aspectos de nuestra forma de vida que son mediocres. Todavía no les hemos exigido a la excelencia. La excelencia debiera ser una visión de la vida cristiana. Cada cristiano debiera proponerse, voy a hacer esto de la mejor manera siempre. ¿Qué es esto? Pues oír la palabra de la mejor manera, grabarla de la mejor manera, meditarla y después vivirla de la mejor manera. Excelencia. Señor, estoy un poco cansado. No importa, Señor. Yo me levanto en el nombre de Jesucristo para que mi vida sea excelente. Pero pastor, usted estaba hablando de que entonces yo me convierta en Pablo de Tarso. No, hermano. Yo estoy hablando en que tú te conviertas en la persona que eres, según la visión de Dios. No la que tú crees que eres, sino que continuamente a través de la palabra investigues y descubras cuál es el plan de Dios para tu vida. El plan de Dios es aquello que Dios quiere que tú seas. Y estudiando la palabra y yendo a comunión con Él, encuentras que el Señor te va mostrando dónde es que te quiere en esta vida. Hermanos, ¿ustedes creen que yo no he tenido conflictos con mi ministerio? Muchísimos. Yo me preguntaba si el Señor quería que yo fuera un pastor exactamente igual a muchos que yo conocí. Si Él quería que yo tuviera una iglesia igual a muchas que conocí, que yo predicara igual que muchos a los que vi predicando. Pero en la medida en que el tiempo fue pasando, la palabra se fue decantando en mi vida, fue formando mis bases, y el Señor fue hablando a mi corazón, me mostró que Él no quería que yo fuera ni Alberto, ni Juan, ni Roberto, sino Fernando. Fernando con una congregación sui generis, atípica, pero que es la que el Señor quiere. Con unas ovejitas también con una condición muy diferente al promedio de la grey del Señor en otras partes. Pero eso es precisamente el plan de Dios, que Él quiere vidas absolutamente individualizadas, personalizadas al máximo, como lo son nuestras huellas digitales, como son nuestros iris, el tono de voz, tantas y tantas cosas en el ADN que nos diferencian como seres únicos en el universo. No hay otro ser humano parecido a mí. Por tanto, mi vida espiritual es personal. Yo tomo la palabra y le pregunto al Señor cómo la aplico a mi vida, para que mi vida espiritual individual se desarrolle como Él quiere. Espero ser absolutamente claro en eso. Romanos 12:11. Por eso dice la palabra, al 13, versículo 11 al 13. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, no permitan el tedio. Sean fervientes en espíritu,
sirviendo al Señor. Fervientes es teniendo calor en su corazón, en su alma por las cosas que hacen, entendiendo que lo que hacen es importante. Si es una oración, si es una lectura, si es una asistencia, si es escuchar, todo eso es importante aquí en la tierra y en el cielo. Es vital para el plan de Dios. Entonces, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, que el sufrimiento sea, en vez de algo que nos aplasta, nos agobia, todo lo contrario, sea un estímulo. Es como la espuela para el caballo. Parece muy cruel, pero eso lo hace correr más y lo hace esforzarse. Dedicados a la oración, termina el versículo 12, y el 13 dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ay, el temita del dinero. No, hermanos, el temita de las necesidades que se solucionan de tantas maneras como el Señor te muestre. Poniendo tu mano en el hombro del necesitado, orando por él. Sí, de pronto llevándole una ayuda económica, pero principalmente una ayuda espiritual. Una palabra, una exhortación, una consolación. Porque tú no te permites a ti mismo la mediocridad ni el tedio. La séptima zorra, confundir las cosas. Estamos hablando de cosas que son de todos los días. Esto también es muy frecuente. Confundimos las cosas cuando no tomamos correctivos claros. Cuando yo veo que mi hijo está haciendo algo que no está bien y sin embargo me quedo callado. Sin embargo, voy y de pronto le hablo, pero no le digo las cosas con claridad, sino, sí, hijito, ay, pórtate bien. Y el hijito se queda mirando y me dice, ¿qué me estará queriendo decir? No entendió, porque yo tampoco entendí lo que le estaba diciendo. Tomar correctivos claros. Hoy tenemos iglesias que no corrigen, iglesias que no disciplinan. Entonces se llenaron de hijitos malcriados, sensuales, con antojos y con deleites en todo momento. Y si se les habla de pecado se ponen bravos y se van. Pastores que no toman correctivos claros, padres y madres de familia que no toman correctivos claros. O confundimos las cosas cuando confundimos decisiones cruciales. Ya hablamos arriba de las decisiones. Estas son decisiones mal tomadas. Y lo peor es que a veces enseñamos errores por confundir las cosas. Tenemos un caos intelectual, caos emocional y sobre todo caos bíblico en nuestra cabeza y en nuestro espíritu. Entonces nuestro hijo nos pregunta, ¿y aquí qué hago, papá? Y yo le suelto una traducción, entre comillas, personal de lo que dice la Biblia, y no es eso lo que dice la Biblia. Le estoy enseñando un error que le puede costar la vida espiritual a mi hijo. Máxime cuando yo soy pastor. Imagínense la responsabilidad de un día cuando llegue ante el tribunal del Señor a decirle, fulano y sutano y mengano se perdieron porque yo les enseñé mal. ¿Dónde están ahora, Señor? Y él dice, en el infierno. ¿Cómo va a ser esa carga? Pero es que hoy en día no solo son los pastores, son los padres. La responsabilidad es muy importante, es muy grande. Los padres tienen la obligación de estudiar la palabra de Dios para educar a sus hijos. Confundir las cosas también es creerle al cosmos bíblico. Uy, ¿qué quiso decir con eso? Lo que ocurre, mis hermanos, es que cuando la palabra habla del sistema actual, en griego es cosmos, y cosmos quiere decir la forma de gobierno actual que tiene Satanás sobre el mundo. Entonces, eso es lo que nos hace
que recibamos tantos errores en los noticieros, en las redes sociales, en los profesores mundanos, en los pastores carnales, en las iglesias carnales también, porque se están trayendo criterios mundanos donde debiera estar solamente la verdad de Dios. Y esos criterios mundanos son usados amplia y efectivamente por el diablo. Él le encanta predicar medias verdades para que la gente se crea medio salva, pero en realidad está perdida y media. Y confundir las cosas básicamente es no creerle a la palabra, lo dice Isaías 5:20. Esta es una palabra que yo cito con mucha frecuencia, porque yo veo a muchos cristianos confundidos. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Muy clarita la palabra. Confundir las cosas. Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, lo que yo digo que es, no es. Y lo que me parece que no es, eso sí, es. Entonces, ¿cómo hacer si estoy tan confundido? Pues sencillo, hermano. Lee la palabra. No seas cristiano de pastor. Es tu pastor el que te enseña la palabra, pero tú no la aprendes directamente de la fuente. No seas así, porque el pastor te puede enseñar un error fácilmente, aún incluso teniendo buenas intenciones, porque somos humanos. Tú tienes la necesidad de corregir, eso sí, con todo respeto y con toda mansedumbre, a tu pastor. Le dices: pastor, mire, lo que usted dijo no es así, porque la Biblia dice así. Ah, bueno, hermano, listo. Corrección para todos, pública. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Yo pido al Señor en este momento que esta palabra se grabe en el corazón de todos los que están oyendo. Y octavo, la última de las obras que vamos a ver hoy, aunque hay muchísimas más. Distraerse con pequeñeces. Cuando debo buscar a Dios, me distraigo. Cuando tengo que hacer algo prioritario, se me olvida eso y busco otra cosa. Cuando se está atendiendo, oyendo, hablando con los hijos, entonces se está atendiendo más bien la llamada que entró por el celular y a los hijos se les deja regados. Bueno, la llamada era urgente, ok, pero llame a sus hijos y dígales: hijo, apenas termine aquí, seguimos. Ya, hijo, ya acabé la llamada, venga, retomemos. Y si es una llamada que no es urgente, entonces se le dice a la persona: qué pena, pero en este momento no lo puedo atender, yo lo llamo más tarde. ¿Ya? No. Son prioridades. ¿Qué es lo más prioritario en este momento? De lo que estás haciendo, mi hermano. No sé si estás haciendo otra cosa, pero lo prioritario es recibir esta palabra. Cuando vas a culto es recibir lo que el Señor te está enseñando. Ninguna otra cosa tiene prioridad. Entonces, así hay que ordenar todas las demás. Todo lo que sea del Señor siempre está en primer lugar. Nos distraemos con pequeñeces cuando tenemos aspectos desordenados en nuestra vida. El desorden es caos, y el caos va a abrir puertas al diablo. Aprendamos a ser ordenados y organizados en todas las cosas. No estoy hablando de obsesivos. Y distraerse con pequeñeces es no usar bien el tiempo ni los dones. Porque el plan para ti está ahí listo, ya el Señor lo tiene establecido desde la eternidad. Tú tienes que dedicarle tiempo a tu vida a través de la palabra para descubrir cuál es ese plan y cuáles son los dones que Dios te ha dado. Y yo no estoy hablando de si tienes o no tienes el don de lenguas, eso es secundario. Es si tienes o no tienes el don de la fidelidad, entonces lo puedes cultivar. El don del trabajo para Dios, entonces lo puedes cultivar. Búscalos, porque tu don no es solamente estar sentado y oír. Eclesiastés 3:1.
Hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. O sea, de sembrar y de cosechar. Pero a veces hay que arrancar otras cosas antes de tiempo. En sabiduría tú sabrás qué hay que hacer. En Jeremías empieza así: para desarraigar y arrancar. Es que el Señor llamó a Jeremías. No vamos a leer todo Eclesiastés, sino ciertas partes que son vitales. Eclesiastés 3:3, la parte final: tiempo de derribar, tiempo de edificar. Hay un momento para construir, pero hay otro momento para terminar con eso y arrancar con otra cosa. Eclesiastés 3:4, tiempo de llorar y tiempo de reír. Permítete llorar, haz el duelo, pero después acuérdate que debe venir el tiempo de gozo en el Señor. Y al revés, permítete el tiempo de relajarte, de reírte, de descanso, pero acuérdate que después viene el tiempo de trabajar para Dios. Tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Eclesiastés 3:5, la última parte: tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Hay momentos en la relación afectiva que tenga uno donde se aleja un poco la otra persona. No se conduelan como haciendo un duelo allá en una forma dolorosa e invalidante. Espérense, porque hay momentos en que se apartan las personas sin que las relaciones se hayan acabado. 3:6, tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Se buscó y no se encontró. Bueno, listo. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Hay que hacer limpiezas en nuestro ser. Se van acumulando muchas cosas. Y hay que sacar el polvo, las telarañas y las cosas que no se usan para darle espacio a las que sí se usan. 3:7, la parte final: tiempo de callar y tiempo de hablar. Esto sí que es importantísimo, es vital. No todo el tiempo tiene uno que hablar y no todo el tiempo tiene que callar. Es que mi hijo está haciendo esto. ¿Cuánto lleva así? No, pastor, pues 5 años. ¿Y usted no le ha dicho nada? No, es que yo he estado callando, esperando. No, hermano, no. Es hora de hablar. Hay un tiempo para todo. ¿Quién le dijo que tenía que quedarse callado? ¿El propio Señor? Eso es otra cosa. Entonces sí, calle hasta la muerte. Pero si el Señor no ha hablado, entonces a usted le corresponde hablar. Y por último, Eclesiastés 3:8, tiempo de guerra y tiempo de paz. El diablo viene, nos ataca, es el momento de defendernos, pero vendrán tiempos de refrigerio. Todas estas consideraciones, mis hermanos, es porque estamos creciendo, ¿cierto? Estamos madurando, ¿cierto? Estamos levantándonos cada día más a la imagen del Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces Él nos recuerda una promesa, que es la palabra con la cual nos vamos. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Este versículo es la promesa del Salvador. La luz, que es Cristo. Y aunque se aplica al nacimiento del Señor en la tierra, la primera venida, es posible aplicarla para cada situación donde estamos confundidos, estamos atorados, estamos inmovilizados. Él es nuestra luz y le podemos decir: Señor, estaba mal, pero contigo ahora estoy bien. Amén. Amén.